Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión les voy a hablar del tema relativo al control de la convencionalidad. En primer lugar, debemos entender de manera genérica qué entendemos por el control de la convencionalidad en sentido amplio o lato sensu, y en ese orden de ideas podemos precisar que el control de la convencionalidad consiste en la facultad que tienen todos los órganos jurisdiccionales para hacer prevalecer lo que establece la Constitución Federal y en su caso los tratados internacionales en materia de derechos humanos por encima de lo que establecen las constituciones locales y los demás ordenamientos de menor rango. Esto desde luego atendiendo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal, el cual consagra el principio que se conoce como supremacía constitucional y el cual expresamente establece que la Constitución, las leyes que emanen de esta y los tratados internacionales serán la ley suprema de la nación y que los jueces deberán hacer prevalecer lo que establece la misma por encima de lo que dispongan las constituciones locales y los demás ordenamientos. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, determinó que este famoso control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad no está expresamente previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal. Luego entonces se tuvo que clasificar a este control de la convencionalidad de la siguiente manera. Nos hablan en primer lugar de lo que es el control difuso concentrado, el cual es una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, representado desde luego por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o a través de sus salas, y la facultad de los tribunales colegiados de circuito para resolver a través del juicio de amparo sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma de carácter general. Y por supuesto también tenemos otros dos mecanismos de control constitucional y de la convencionalidad, que son facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, donde se pudiera declarar la inconstitucionalidad y la inconvencionalad de una norma por parte del Pleno de nuestro máximo tribunal. Y no obstante lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una resolución, de alguna manera obligó a la Suprema Corte a reinterpretar o reformular la jurisprudencia hasta en ese entonces emitida. Estamos hablando de por allá del 2011, cuando vino la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y ahora nos hablan también de un control difuso de la convencionalidad a través de los órganos jurisdiccionales del fuero común, quienes, si bien es cierto, no pueden declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma, sí pueden, en el ejercicio de su función jurisdiccional, inaplicar la norma general que consideren violenta alguno de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en algún tratado internacional de la materia de los que México es parte, y que se le conoce entonces como el control de la convencionalidad a través de la inaplicación de una norma, el cual desafortunadamente pues no es aplicado por la mayoría de los juzgadores u órganos con funciones jurisdiccionales en razón de su desconocimiento o diversas explicaciones que a veces salen de la connotación jurídica. Sin embargo, esperemos que en este quehacer jurídico, en esta función jurisdiccional, pues poco a poco vayan entendiendo cuál es la finalidad de este famoso control de la constitucionalidad y la convencionalidad, y realmente se ejerza ese control. Desde luego los criterios por parte de la Corte son muy cambiantes, y esperemos en un futuro pues se pueda ejercer de manera plena este control difuso tanto de la constitucionalidad como de la convencionalidad. Hasta pronto.